Ese personaje es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Mucha inquietud en las últimas horas por la seguridad del gobernador. No hemos tenido mayor aviso, mayor confirmación de parte de las autoridades de manera oficial, pero personas allegadas al gobernador, un representante legal, gente de su movimiento, han dicho que el gobernador ha tenido que dejar el país porque le pasa lo que le pasa a muchos colombianos, que está amenazado. En el pasado el gobernador había hecho manifestaciones en ese sentido, pero son muchas las zonas grises que tenemos y muchas dudas sobre la situación real del señor gobernador del Magdalena que nos acompaña a esta hora. Gobernador, muy buenos días. Buenos días, Gustavo y toda la audiencia de Caracol. Gobernador, ¿quién lo está amenazando? ¿Es cierto que hay unas amenazas que lo han hecho salir del país? Confírmelo usted aquí en Caracol Radio. Mire, Gustavo, yo salí en efecto del país por una información de una fuente que reviste toda veracidad para nosotros sobre un plan inminente de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo para asesinarnos. Es decir, no me llamó nadie a amenazarme, pues en este país pues, es cotidiano que amenacen. En el pasado ha ocurrido. Aquí estamos hablando es de un plan. Cuando nosotros hemos hecho público en distintas ocasiones a lo largo de diversas etapas de nuestro ejercicio público situaciones de esta magnitud, más que llamadas o algún pasquín, corresponde a información de fuentes veraces que nos dicen hay un plan de esta estructura criminal, pues mire a ver si se mueve, si busca protección del Estado, porque en distintas circunstancias no la he tenido y en esta ocasión, que como gobernador la tengo, pues nos dijeron es realmente un plan inminente, en las próximas horas lo van a ejecutar y además se trata de un grupo muy bien organizado con armas largas que saben más o menos cómo es su esquema de protección, de suerte pues que teníamos o que esperar que ocurriera el hecho o esperar que se fortaleciera rápidamente el esquema, que es un esquema que es combinado entre la Unidad Nacional de Protección y la Policía, pero para efectos de enfrentar una situación de esa magnitud, insuficiente. Por eso pusimos inmediatamente en conocimiento de altos oficiales de la Policía y el Ejército de la región y del propio Ministro de Defensa la situación que estamos viviendo. Pero entre tanto estos procesos son lentos y aún inclusive el propio gobierno nacional no se pronuncia. Nosotros tomamos la decisión por primera vez en mi vida de salir del país para evitar que se consumara un hecho de esta magnitud. Gobernador, ¿qué tan confiables son estas fuentes que por supuesto no son de la autoridad? Porque usted dice que después de que le cuentan es usted el que le advierte a la autoridad. Repito, ¿qué tan confiables son estas fuentes y cómo lo iban a matar? No, yo no fui el que le advertí a la autoridad. El que le advirtió a la autoridad, la misma fuente que pues, desde el exterior del país se dispuso a compartir la información que le había llegado por distintos canales y a su vez algunos funcionarios de nuestro equipo de gobierno, dirigentes del partido al que yo pertenezco y la alcaldesa distrital. Se procedió inclusive a compartir esta información con organismos de derechos humanos del país, muy serios, y se procedió a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gobernador, entonces para aclarar, porque le había entendido que usted era el que le había avisado a las autoridades, ¿la fuente suya le da el aviso a la autoridad y la autoridad lo contacta a usted? ¿Confía en la fuente? La fuente nos avisa, esa misma fuente comparte esta información con coroneles del Ejército y de la Policía, con funcionarios del gobierno departamental y distrital, e inclusive con un senador de la bancada alternativa, y es por esa vía que yo converso con el ministro de Defensa, luego de que le comparten esa información. El ministro de Defensa pues se la comparte al director de la Policía y finalmente el director del Gaula viaja pues a hacer verificación del asunto. Pues mire, si esto no revistiera la gravedad que tiene, pues no hubiésemos salido del país, hubiésemos confiado en el esquema de protección que tenemos, pues, pero es un esquema pues, que no tiene el entrenamiento para aguantar pues, la agresión
de una estructura criminal como la que, pues, de la que estamos hablando. Y entonces pues tomamos esa decisión que obviamente está a la espera de la actuación del gobierno nacional y del propio presidente de la República, quien es el que tiene que pues proteger mi vida y la de mi familia y darme garantías para el ejercicio del cargo para el que fui elegido por un periodo constitucional. No la he tenido para el ejercicio en términos administrativos y políticos por cuenta del constante bloqueo y saboteo o bien del gobierno nacional o del partido del presidente y sus aliados políticos, clanes mafiosos que en el territorio pues han venido capturando el Estado, saqueándolo, y pues obviamente su incomodidad es que 3 veces perdieron la alcaldía de Santa Marta, una vez la gobernación del Magdalena, vienen elecciones al Congreso y pues nosotros representamos una voz alternativa en Colombia, una voz de oposición, y pues hemos defendido el mandato que el pueblo nos entregó para trabajar por su bienestar. No nos hemos doblegado al constante saboteo de estas mafias narcoparamilitares que se mueven en la región Caribe y en el Magdalena, y lamentablemente el gobierno nacional ha dado la espalda al departamento y al pueblo del Magdalena. Y en estas circunstancias estamos esperando es que el señor presidente de la República, el jefe de Estado, asuma la responsabilidad de cuidar nuestras vidas y darle garantías a el pueblo del Magdalena en el ejercicio del cargo que el gobernador que ellos eligieron pues debe adelantar. Hoy no hay esas condiciones y por eso tuve que salir. Estamos hablando con Carlos Caicedo, el gobernador del Magdalena, que ha dejado del país motivo amenazas. Gobernador, nosotros conversamos con personas del alto gobierno. De manera extraoficial, lo que nos dicen es que el ministro del Interior no había sentido de una forma tan concreta que esas amenazas se habían dado y que tenían entendido que usted estaba en vacaciones. ¿Hace cuánto salió del país? ¿Coincidió esto con algún tipo de descanso? Es que no. Nosotros utilizamos 6 días de vacaciones residuales, de vacaciones no disfrutadas, para poder salir sin el permiso que usualmente debemos pedir los gobernadores para desplazarnos fuera del país. La situación, en tanto era inminente, pues nos condujo a que saliésemos, ¿cierto?, en el marco de la utilización de esos días que obviamente se agotan de manera próxima, y por eso nosotros hicimos solicitud al Ministerio del Interior días atrás, inclusive hace varios días, para que autorizara la permanencia nuestra fuera del país, atendiendo asuntos inclusive oficiales, mientras se logra preparar un dispositivo de seguridad y mientras se logra establecer quiénes son los determinadores y los organizadores de esta operación. Es decir, no estamos hablando de una amenaza. A mí no me han llamado a amenazarme. Estamos hablando es del descubrimiento de un plan. Es decir, alguien nos develó un plan y con fundamento en eso, pues lo que hicimos, que me imagino usted y cualquier ciudadano, cuando le cuenta un hecho de esta magnitud, es buscar salvar la vida si considera que no hay garantías para protegerla, y esperar unos días a ver cómo la situación se decanta. Que no vengan con el estilo, ¿cierto?, de descalificación que siempre utiliza este gobierno en nuestras causas, diciendo que es que estábamos en el disfrute de las vacaciones. Es decir, entonces, ¿cuál es el sentido de manifestar una situación de esta magnitud, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Aquí nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos den garantías para gobernar el departamento del Magdalena, donde el uribismo fue derrotado, donde todas las maquinarias uribistas fueron derrotados en 3 oportunidades en la alcaldía y en esta oportunidad en la gobernación. Y lo que temen es que esta situación se les tienda al país. Lo que están es en una estrategia de persecución a los sectores progresistas y de izquierda en Colombia, a nosotros dentro de ellos. Es que esta no es la primera vez, Gustavo, que ocurren estos hechos. A nosotros nos han montado campañas difamatorias, montajes judiciales o lawfare que llaman, ¿cierto? Y ahora, pues como ninguno de estos les ha funcionado, no se les ha consumado ninguno, han intentado llevarnos a la cárcel, lo hicieron durante un tiempo, han intentado destituirnos por cuenta de órganos de control, lo han hecho de manera, digámosle, coyuntural, no solamente conmigo, también con miembros de nuestro movimiento,
Y pues es que en este país no hay garantías democráticas para ejercer la oposición y mucho menos para que gobiernos del corte nuestro, cierto, de estirpe popular y ciudadana, pues puedan gobernar sin doblegársele a las mafias territoriales que son los aliados del gobierno nacional. Gobernador, perdón, pero yo le quiero insistir en un punto de Gustavo, porque usted dice que es la autoridad o es la fuente la que le informa a las autoridades, pero acá hay una carta del 23 de agosto que envían 4 personas cercanas a usted, colaboradores suyos, entre otras su hermana, y son ellas las que le dicen al presidente Duque que el 14 de agosto se les acercó una persona a contarles a ellos, o sea, a sus colaboradores, de la supuesta amenaza. De manera que sigue sin estar claro quién le dijo qué a quién, y hasta el 23 de agosto, cuando se envió la carta, pues en efecto el gobierno no sabía nada. Pues precisemos, es que precisamente para esa fecha que nosotros nos estamos enterando, es decir, nosotros recibimos la información hacia el 21 de agosto aproximadamente, ¿sí? 20-21 de agosto recibimos la información, no de una amenaza, sino de un plan. Es que es distinto una amenaza a un plan. Una amenaza es la que hace algún grupo para intimidarte. Un plan es el que tienen preparado para ejecutarte. Son dos cosas muy distintas. Y en segundo lugar, pues ellos ponen en conocimiento al presidente de la República, ¿cierto? Pero ya previamente, 2 coroneles, uno del ejército, el comandante de la segunda brigada, y el comandante de la policía del departamento del Magdalena, escucharon de voz de la fuente la información. La fuente, además, pues va a acudir a los organismos de derechos humanos cuando requieran su versión. Es decir, aquí no estamos hablando, repito, ni de libros anónimos, llamadas. Aquí estamos hablando de una información de una fuente veraz que cuenta, gobernador, que hay un plan en curso. Permítame, yo quisiera que usted ampliara un poco eso. Usted habla de una fuente. ¿Esa fuente habla de un plan? ¿Se ha mencionado una reunión donde habría participado alias Otoniel en ese plan? Mire, los detalles son los que tienen que contar los órganos de control. Esto no es solamente un plan contra mí, es decir, aquí en la información que nosotros tenemos es un plan para atentar contra mi vida, inclusive contra la vida de otra figura nacional, Gustavo Petro, para ser más exactos. Pero pues será el propio Gustavo Petro que tendrá que confirmar o no esta situación. En nuestro caso, lo que hicimos fue salir sin alaracas del país, fíjese usted. En segundo lugar, radicar por parte de nuestro equipo, es decir, el gobernador encargado o el secretario con funciones delegatarias, ¿sí? Y la alcaldesa de Santa Marta, ambos miembros de nuestro gobierno o movimiento político, Fuerza Ciudadana, al presidente de la República, es decir, a las más altas autoridades del país. Le solicitamos a un senador, pues preciso aquí a cuál, el senador Sanguino, que lo conocemos de años atrás, y él conversó con el ministro de Defensa, le compartió su preocupación. También se le compartió pues a otros senadores de la bancada alternativa. Yo conversé por esa vía telefónicamente con el ministro de Defensa y más o menos le conté lo que sabíamos, pero mire, corresponde investigar, están los órganos de inteligencia del Estado y corresponde dar la garantía. Pero es que usted hace una denuncia que me llama mucho la atención. ¿El atentado lo comprometía al mismo tiempo a usted y a Gustavo Petro? El atentado o la información que nosotros recibimos es que hay un plan de esta organización que tiene determinadores que no son solo de esa organización, son determinadores políticos de la extrema derecha colombiana y que pues buscan desestabilizar el país. En mi caso particular, pues porque soy pues el gobernador progresista o alternativo en ejercicio hoy en Colombia. Y pues ya sabemos que Gustavo Petro pues es una figura nacional que además pues ha sido candidato presidencial y tiene en las encuestas una alta probabilidad pues de ser respaldado por la opinión colombiana. Pero yo no me quiero meter en los temas que corresponden pues al propio senador Petro. Aquí estamos hablando
es de nuestra situación en particular, pero esto no es un asunto de poca monta, como tratan algunos de presentarlo, pues con el propósito sí de disminuirle el alcance, y seguramente si se consuma, entonces pues quién sabe qué otro argumento utilizarán siempre para buscar minimizar los hechos de violencia que ocurren en Colombia de manera cotidiana y que lamentablemente estos gobiernos que se presumen los gobiernos de la seguridad no han garantizado seguridad alguna para nadie, y menos para los sectores alternativos y de oposición. Y la gente que está en las calles protestando y la gente que está reclamando que las cosas cambien en Colombia. Gobernador, pues mire, quedamos pendientes de la respuesta de las autoridades y le agradezco muchísimo por sus aclaraciones sobre este particular. Lamentamos mucho el hecho de que esté viviendo una situación como esta y ya pronto tendremos ojalá claridad de la autoridad. Gracias, gobernador, muy amable y buen día para usted. Muchas gracias, que esté muy bien, muy amable.